porque no quería que todo el internet supiera de lo deficiente que es su pastor. Ya lo sabía, yo creo. Ok, estamos en Juan 1, versículo 29. Vamos a las Sagradas Escrituras para aprender y para obedecer. Juan 1, versículo 9 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, para que en nuestros corazones tengamos aún más confianza en ti, nuestro Dios, y que podamos tener fe en lo que dice tu sagrada palabra, Señor. Gracias. Enséñanos, deseamos que Cristo sea glorificado y que Él reciba toda la honra de parte de nuestros corazones, toda la lealtad nuestra, para que Él sea glorificado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí, hermanos, he puesto por título de esta enseñanza: la supremacía de Cristo. Y aquí, viendo un poco acerca del ministerio de Juan el Bautista, nosotros podemos ver que él ponía a Jesús siempre en el lugar indicado en su corazón, en su vida, en su mente, en su ministerio, y así debe ser, hermanos, para nosotros también. En el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, aquí Jesús es el mensaje de Juan. Él aquí es el asunto de su discurso. Juan solo existió para apuntar las personas a Cristo. Podemos ver en el versículo que se le llama a nuestro Salvador Jesús. Dice que él ve a Jesús que venía a él. Y después dice: he aquí el Cordero de Dios, uno de los nombres de nuestro Salvador. También Él es el Hijo de Dios. En el versículo 34, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él es Dios, el Hijo. Él es el Creador. En el versículo 3, hablando de Jesús, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el Verbo. En el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14 dice: aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado. El Verbo, quien era Dios, porque Él es Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es el Alfa y la Omega. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es Redentor. Es Cristo. En el versículo 41 dice, mire lo que dice. El versículo 41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. La palabra Mesías es hebreo, Cristo es griego, pero es la misma palabra. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, el principio y el fin. Es nuestro Salvador. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es todo.
Escuchen lo que dijo Juan en capítulo 3, versículo 30. Él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Estuve comparando un poco las Biblias antiguas. En 1569, la primera Biblia completa en español, desde el texto recibido, dice así en este versículo, dice, a Él conviene crecer y a mí ser disminuido. Eso me gustó. ¿Por qué lo busqué? Porque no entendía muy bien la palabra mengue, ¿sí? No es parte de mi léxico, ¿sí? Yo sé que ustedes sí, porque son más inteligentes que uno, especialmente en castellano, pero yo creo que en cualquier lenguaje. Pero aquí nos dice que Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. El anhelo de cada cristiano es que Jesús pueda brillar mientras uno va quedando en la sombra. De hecho, he escuchado muchas veces pastores cuando oran antes de predicar, dicen, Padre, escóndeme detrás de la cruz. Y yo en un momento pensé que eso se trataba de protección. Pero pregunté a un pastor, ¿por qué siempre dices esto en tu oración? Y él dijo, porque yo quiero que vean a Cristo y a mí no. Escóndeme detrás de la cruz. Nosotros deseamos que Cristo sea más importante mientras nosotros decrezcamos, que vayamos disminuyendo, que yo mengüe. Y este fue el deseo de Juan en su ministerio y en su vida. Y es interesante que esto venga de un hombre como Juan. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús hizo una declaración acerca de Juan, una afirmación que yo no recuerdo su par en otro lugar en la Biblia. Escuchen lo que dijo Jesús de Juan. Él dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En Mateo 11:11. Entonces, si Juan, siendo el mayor de todos nosotros, mucho mayor que cualquier de nosotros, por lo que dijo Jesús, si él pudo decir que Cristo crezca y yo mengue, mi pregunta sería, ¿qué de ti? ¿Y qué de mí? Volvamos a Juan 1. Ya leímos el versículo 29. Vamos a seguir con el versículo 30. Juan dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús era el mensaje de Juan. Él había hablado de Jesús diciendo, Él viene. Era su mensaje, es su mensaje, será su mensaje. Y cuando Juan dice, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, estaba refiriendo a la supremacía de Cristo, no solamente en orden cronológico, pero también en importancia y en prioridad. Y es cierto para todos nosotros, Jesús es antes de nosotros. Esto debe afectar todo en la vida. Las decisiones que tomas, Jesús primero. Las actitudes que tienes, Jesús primero. El trato con el cónyuge, ámale como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo primero en todo, en prioridades, Cristo primero. Comida o Biblia. Job decía que él deseaba las palabras del Señor más que su comida diaria necesaria. Nosotros debemos desear orar y leer la palabra más que respirar. Es día domingo, juega mi equipo favorito. Oh, justo en hora del culto. Está bien, voy a ver el partido, después puedo ver el live stream. ¿Cómo se dice eso en español? La transmisión. Porque queda grabado. No, Jesús primero. Jesús primero. Me ofrecieron un trabajo, mucho dinero en una ciudad. Creo que voy, pastor. ¿Hay una iglesia? La menor idea, no sé. Pero ¿no es Jesús primero?
¿Cómo puedes ir y llevar tu familia a un lugar donde no hay iglesia? No, es que me dieron mejor oferta. No, Jesús primero. Me ofrecieron un trabajo y es part-time. Es solo trabajo un día a la semana. Me conviene mucho. ¿Qué día? El domingo. Jesús primero. Tienes que considerar cuál es lo primero en tu vida. Para nosotros tiene que ser Jesús. Jesús es antes que nosotros. ¿Sabes qué? Hoy en la iglesia no me agradó tanto los himnos, no me agradaron. Está bien, no eran para ti. Jesús primero. No son para nosotros, es para Él. No me gustó mucho mi experiencia de adoración. Eso solo me dice que estuviste mal en la adoración, porque adoraste mal. La adoración no es para nosotros. Nosotros no vamos a observar la adoración y decir, me gustó más cómo lo hacen en esa otra iglesia. No, es tu corazón y cómo tú te orientas con Dios, cómo tú te relacionas con Él, adorándole. Entonces, si no te agradó, mira en el espejo. Jesús primero, no es para nosotros, es para Él. Jesús dice esto en Juan 5:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque era primero que yo. Esto no habla de que Jesús habrá nacido antes que Juan, no. Habla de que Jesús es el gran yo soy. Dios se presentó en Éxodo a Moisés, yo soy el que soy. Este es el nombre de Dios. Él es el gran yo soy. Y Jesús es. ¿Puedes bajar un poquito el volumen? Escucho un poco como que está haciendo un pic. Jesús es el gran yo soy. Y a través de todo el libro de Juan, Él dice muchas declaraciones yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice muchas cosas. Yo soy el buen pastor. Se enojó y me apagó, ¿no? No. ¿Está? ¿Sí? Okay. ¿Lo debo acercar o está en un buen lugar? Yo creo que está ahí. Okay. Estamos todavía descubriendo nuestro sistema de audio. Jesús es el gran yo soy. Cuando Él dijo antes que Abraham fuese, yo soy, las personas que le rodeaban, las personas religiosas, agarraron piedras para matarlo, apedrearlo. Porque sabían que Él estaba diciendo, yo soy Jehová. Cuando llega una religión falsa a mi casa, quizás te ha pasado también. Ellos afirman ser testigos de Jehová. Y yo les digo, oh, yo también soy testigo de Jesús. Jesús es Jehová. Eso no les gusta. Pero es lo que la Biblia dice. Él es Dios y Dios es Jehová. Dios es Jesús, Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios, Dios es el Espíritu Santo. El Padre es Dios. Y se nos revela de estas diferentes maneras. Y Cristo, hermanos, Él es el gran yo soy. Él dijo aquí en este mismo libro, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Vimos en Juan 1:1 que Jesús es el verbo. En primera de Juan 5:7 dice, porque hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así Dios se reveló a nosotros eternamente en tres personas, pero un solo Dios. Llámalo como quieras. Solemos decir la Trinidad, el Dios Trino, ¿cierto? Un solo Dios, quien se ha revelado en tres personas. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios el Hijo. Y este no es el primer lugar donde Juan predicó este mensaje. De hecho, en el versículo 15 del mismo capítulo, miren lo que dice. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Miren en el versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El mayor nacido de todos los hombres. Dijo, yo no soy digno de desatar el nudo en su zapatilla.
Y tú tampoco lo eres. Y es por eso que nosotros en la adoración reconocemos que Él es Dios grande. Como dice el Salmo, que no leemos todo el Salmo, pero si siguiéramos leyendo, dice, Él es el único que hace grandes maravillas. Él es grande y nosotros somos pequeños. Y hemos de humillarnos bajo su poderosa mano y recordar, fuimos hechos del polvo. No somos dignos. No somos dignos. Él sí es digno. En Colosenses 1, vayan conmigo por favor en sus Biblias, Colosenses 1. Volveremos a Juan 1. Pero vamos a Colosenses 1 ahora. Miren lo que dice el versículo 17. Colosenses 1, 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En realidad, todo este capítulo es buenísimo que nos enseña acerca de Jesús. El 15 nos enseña más que el verbo fue encarnado. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios en la carne, Emmanuel. El 16 sigue hablándonos acerca de cómo Él es nuestro creador. Él hizo todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice el versículo 16. El 17 dice que Él es antes de todas las cosas. Y eso debe ser tanto cronológicamente hablando, como hablando de prioridad, hablando de importancia, hablando de su supremacía. Miren lo que dice en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Yo no soy la cabeza de esta iglesia. Yo no soy el dueño de esta iglesia. Yo sé que la gente suele decir, sí, la iglesia del pastor Patricio. No. De hecho, me gustaría que dejes de decirlo, porque no es mi iglesia. Yo aquí pastoreo. Esta es la iglesia de Cristo. Amén. Él es la cabeza. Y este es su cuerpo, ¿sí? Y Él sí me puso en un cargo de pastor, pero no me pertenece a la iglesia. Yo no la compré. Cristo compró este cuerpo con su sangre, ¿sí? Y dice en el versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y miren lo que dice. Para que en todo tenga la preeminencia. Wow. Él debe de tener el primer lugar en todo. Primero, Jesús primero. Escuchen lo que dijo un pastor bautista de los 1600. Se llamó John Gill. Creo que fue los 1600. Después me pueden hacer un fact check. Él dijo eso. Él debe de tener la preeminencia y primer lugar en las afecciones de nuestros corazones, en las contemplaciones de nuestras mentes, en los deseos de nuestras almas y en las más altas alabanzas de nuestros labios. Y a esto yo digo amén. Amén. Hay un pasaje donde Dios nos enseña que nos debemos humillar para que seamos unidos. Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Es Filipenses capítulo 3. Y nos dice que debemos de tener la misma mentalidad o sentir que hubo también en el Señor Jesús. Y está hablando del sentir o la mentalidad de humillarse, de ser humilde. Y luego nos dice que Cristo se humilló. Y debemos humillarnos como Él se humilló. Y después de todo esto nos dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Piensa en esta frase. Cristo exaltado hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre como Jesús. Como dice en Hechos capítulo 4, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro. No hay otro nombre, el nombre de Jesús sobre todo nombre. Dice después en Filipenses, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Y Juan dijo, Él es. Él es quien viene ahora. Volvamos a Juan 1, por favor. El que es antes de mí. Juan capítulo 1. Sigamos leyendo. El versículo 31. Aquí dice el predicador, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Primero, ¿por qué se llama Juan el Bautista? La palabra bautista significa sumergedor, uno que sumerge algo, ¿sí? Cuando mis hijos comen Oreos, se convierten en bautistas, porque les gusta tomar el Oreo y sumergirlo en leche, ¿sí? Maika el Bautista, ¿sí? Esto es lo que significa un bautista, uno que sumerge o que hunde algo. Y es por eso que cuando Juan bautizaba a la gente en agua, llegó a tener el nombre bautizador o bautista, sumergedor. Eso es lo que significa la palabra bautista. Entonces, él dice aquí, por esto vine. Por esto vine. ¿Por qué viniste predicando, bautizando? ¿Cuál es el motivo de tu ministerio? Por Jesús. Jesús primero. Jesús fue el motivo de la vida y del ministerio de Juan. Hoy típicamente las personas creen que existen para su propio placer. Podríamos preguntar a mucha gente por qué existes. Y sería interesante escuchar las respuestas. A veces la persona quizás lo dirá de verdad o quizás dirá una linda idea, pero algo que no viven. Pero eventualmente si conversamos con la mayoría de las personas que no tienen a Cristo en el corazón y conversamos de por qué vives, vamos a llegar siempre a lo mismo. El hombre existe para su propia felicidad. La mayoría de las personas viven como si el fin principal del existir es la felicidad del hombre. Pero tengo noticias. No es. No es tu fin principal, tu felicidad. Y si no tenemos cuidado, esta filosofía hueca y mundana, que no es según Cristo, puede hasta penetrar tu corazón. Y esta iglesia y este púlpito. He escuchado a muchos pastores que tienen este mismo mensaje, que tu fin principal es tu propia felicidad. Y son maestros falsos. No existimos para eso. Y tú tienes que tener cuidado para desarraigar esa idea. La razón de tu existencia no eres tú. Tú existes para una sola razón, para dar gloria a Dios. Para esto nosotros fuimos creados, para dar gloria a Dios y disfrutarle a Él hasta siempre. Es la razón de nuestra existencia. Y tienes que preguntarte, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para conseguir cosas? ¿Para tener un mejor puesto en el trabajo? ¿Para tener mucha influencia, fama, dinero, placeres, mujeres, vicios, hombres? ¿Para qué existes? ¿Estás gastando tu vida en algo que no importa? ¿Estás perdiendo tu vida en una pantalla? ¿Estás perdiendo tu vida en hobbies? ¿Para qué existes? Nosotros necesitamos concentrarnos en este principal fin del hombre, que es glorificar a Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tú eres de Él, por Él y para Él. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros no fuimos puestos aquí por Dios y después se olvidó de nosotros. Nosotros existimos para Él. Entonces lo único que importa debe ser cuál es su voluntad para mi vida. Jesús primero, siempre. Jesús primero y su palabra. El versículo 32 de Juan 1. Sigan en sus Biblias, por favor. Juan 1:32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Quiero llamar la atención a una palabra, la palabra como, ¿sí? Porque a veces las personas dicen el Espíritu Santo es una paloma. No, la Biblia no dice que es una paloma. Su figura era parecida a una paloma en esa instancia. Era como paloma, pero no dice que es una paloma. Solo quería aclarar esto, ¿sí? Si este versículo, el 32, fuera una pintura, lo voy a volver a leer, y esta vez imagínalo como si fuera una pintura. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Si fuera un cuadro, el sujeto principal y el centro del cuadro es Jesús. Siempre era el propósito del Espíritu Santo apuntar personas hacia Cristo. Dios, el Padre, lo señaló: mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan apunta a todos a Cristo. El Espíritu Santo descendió. Juan lo anuncia. Y aquí podemos ver que Cristo es el centro de todo. El versículo 33. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, vamos a pausar ahí. ¿Se acuerdan ustedes cuando querían tropezar a Cristo haciéndole preguntas difíciles? Y Cristo respondió: el bautismo de Juan, ¿de los hombres o del cielo? Y ellos quedaron así. Si decimos que es del cielo, estamos aprobando a Juan y a Jesús. No podemos decir eso. Pero si decimos que es de los hombres, vamos a tener problemas porque todos creen que Juan es un profeta. Y se callaron. El bautismo de Juan era del cielo. Él era autorizado por Dios Padre de bautizar. El bautismo es importante y también la autoridad detrás de un bautismo, ¿sí? Y es algo que podemos observar aquí. Él dice: el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento hay 7 bautismos? No vamos a hablar de todos los bautismos que hay. No todos son tan importantes. Por ejemplo, en Corintios habla de que todos con Moisés fueron bautizados cuando pasaron por el Mar Rojo. Pero habla de bautismos. Y en ciertos lugares habla de un bautismo que es espiritual, ¿sí? En conjunto con otra enseñanza espiritual, habla de la circuncisión espiritual y del bautismo espiritual. La circuncisión espiritual no es una operación física que sucede, y tampoco el bautismo espiritual. Entonces hay un bautismo espiritual. Esto sucede en el momento de ser salvo. Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo entra a ti y empieza a morar en ti permanentemente. Este cuerpo se convierte en templo. Ojo, este lugar bíblicamente no es un templo, tampoco es una iglesia. Esta es una iglesia. La gente, esto no es una iglesia y tampoco un templo, ¿sí? El templo es el Espíritu Santo. Ahora, si quieres llámalo como quieras, ¿ya? Instalaciones, edificio, casa de la iglesia, no es tan importante. Salón, he escuchado a gente decir hasta el quincho de la iglesia. No es importante el lugar, el nombre, ¿sí? Pero sí es importante saber que esta no es una iglesia. Si esto se quema, no se quemó la iglesia.
Se quemó el lugar de reunión. ¿Sí? Si se quema la iglesia, significa que todos nosotros fuimos quemados. Que, hermanos, en la historia sucede. Y podría llegar a suceder de nuevo. Pero estaríamos dispuestos a hacerlo porque Cristo primero. No lo negaremos hasta la muerte. Y si decimos amén a esto, tampoco lo neguemos en la vida. ¿Sí? Diariamente. Entonces, el bautismo son dos aquí en este versículo. Habla de un bautismo espiritual. Y eso es algo que sucede a todos los hijos de Dios en el momento de ser salvos. Recibimos al Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, estoy dudando entre comentar eso o no, pero yo creo que sí es bueno hablarlo porque está en el texto. Hay una religión que enseña que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Hermanos, esto es falso. Es una mentira total. ¿Sí? Podríamos desarrollarlo más quizás en otro lugar, pero voy a decir esto por ahora y si tienes consultas, conversemos, juntémonos, tomemos un café, estudiemos la palabra. Pero el don milagroso de las lenguas era un don de transición para confirmar el ministerio de los apóstoles y el mensaje que traían. Pero hace 2000 años este don desapareció. ¿Sí? Y todavía no está. Cesó. Hoy en día no hay lenguas como don milagroso del Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahora, si fuera verdad lo que enseña tal religión, significaría que si tú no hablas en lenguas, no eres salvo. Porque la Biblia dice en Romanos 8, que si tú no tienes al Espíritu Santo, no eres de Cristo. Entonces, si ellos dicen, hablar en lenguas es la muestra de tener el Espíritu Santo, y si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo, esto significa que si tú no hablas en lenguas no eres salvo. Y hermanos, esta es una gran herejía, ¿sí? Y la condeno, es una mentira del diablo. Y yo sé que es fuerte, quizás me van a hacer un reel y después funarme, pero es lo que la palabra dice, ¿ya? Y no me arrepiento de haberlo dicho. Entonces, aquí nos está hablando del bautismo en agua y del bautismo espiritual que había de suceder, pero Juan vino a bautizar con agua, dice. Cada aspecto del bautismo en agua, porque sí hay un bautismo físico, no es solo el bautismo espiritual. El bautismo físico es cuando una persona, quien ya decidió creer en Cristo como Salvador, una persona ya salva, ya tiene vida eterna, ya tiene el Espíritu Santo y es un hijo de Dios. Y ahora toma la decisión de ser bautizado y seguir al Señor en el bautismo. La palabra bautizar, como yo dije, significa sumergir. Y es el único significado histórico de la palabra bautizar. Y es cuando uno va completamente debajo de agua y sale del agua. Y tipifica la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si te gustaría aprender más del bautismo, hay una biblioteca allá atrás que tiene un montón de folletos que es el bautismo. De hecho, hermano, me hace el favor de dejar unos allá en la mesa de los tratados. Y si alguien quisiera aprender más del bautismo, hay un estudio bíblico sobre eso que tenemos disponible. Puedes llevar uno de los folletos cuando vas saliendo. El Evangelio se representa en cada aspecto del bautismo. ¿Y para qué? ¿Para qué muere Cristo? ¿Para qué es sepultado Jesús? ¿Y para qué resucita? ¿Se acuerdan cómo empieza Juan su mensaje? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre que derramó Jesús, su muerte, sepultura y resurrección, son el sacrificio que Dios acepta para perdonarnos de nuestros pecados. Dios no va a permitir ni un pecado en el cielo, ni uno. Y es por eso que nosotros, pecadores, tú y yo, quienes hacemos mucho pecado cada día,
necesitamos que aquel pecado sea removido, quitado por completo. En el momento de confesar fe en el corazón y con la boca, tú profesas fe en la sangre de Jesús, su muerte, su resurrección por tus pecados. Cuando crees, es en este momento que todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, son borrados, perdonados, quitados. Y ahora sí tienes entrada en el cielo, porque eres justificado por fe en Cristo. El versículo 34 dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lean conmigo versículos 6 al 9 del mismo capítulo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El trabajo de Juan era apuntar todos hacia Jesús. Es el trabajo del Espíritu Santo. Él convence al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Y es tu trabajo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros también debemos dedicarnos a lo mismo. De decir a la gente: reconcíliate con Dios. Cristo murió por ti, resucitó. Tú puedes tener salvación creyendo en la sangre que derramó por ti. Y fue una de las maneras en que Juan demostró que Cristo tenía supremacía en su vida, su mensaje y su ministerio. Yo sé que Cristo tiene preeminencia en su palabra. Yo sé que Cristo tiene preeminencia en su creación y en su iglesia, en esta predicación. ¿Pero la tiene en tu vida? No nos hizo robot. Tú tienes libre albedrío. Y si quieres dejar a Cristo como último, puedes. Si prefieres buscar felicidad propia, puedes. Aunque te cuento, la verdadera felicidad se encuentra en Jesús. Porque entonces uno encuentra su propósito y cumple con ello. Cristo tiene la preeminencia en tu familia. Tiene la preeminencia en tu matrimonio. Tiene la preeminencia en la crianza de tus hijos o hijo. Singular. Cristo tiene la preeminencia en tu agenda. Te hago la pregunta: ¿qué le hace competencia a Cristo para las afecciones de tu corazón? ¿Qué le hace competencia en la contemplación de tu mente, en el deseo de tu alma y en la alabanza de tu labio? Yo digo que no exista rival de Cristo. Y a eso digo amén.